Hoy quiero hablarles, ¿verdad?, acerca de algo especial que el Señor ministraba a mi corazón. Y buscando del Señor en su palabra para poder traer alimento a la iglesia, ¿verdad?, me regresaba el Señor a las cosas más elementales. Estamos viviendo épocas, como ustedes lo están viendo, ¿verdad?, de mucha distracción, ¿verdad?, de mucho relativismo. Vivimos épocas en las cuales se vive de una forma muy superficial. Y el vivir en una forma superficial, ¿verdad?, es vivir por lo que está en el momento, ¿verdad?, lo que nos presenta el inmediato presente. Y dejamos de ver las cosas más trascendentales, las más importantes, que normalmente es lo que trasciende. Por eso dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios vivirá por fe, ¿verdad? Y si recordamos, fe en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, nosotros tenemos la certeza de lo que hoy no tenemos, pero que vamos a ver en un futuro. La fe habla de un futuro. Dile a tu hermano, la fe habla de un futuro, ¿ah? Que se vive en un presente. Es decir, no tenemos hoy, o sea, si tú ves lo inmediato, volteas a ver, ¿verdad? Y cada vez que yo me levanto, ¿verdad?, y me veo en el espejo, digo, hijo, ya salió otra arruga más. Y veo, ¿verdad?, cómo nos vamos deteriorando y cómo podemos ver que en lo inmediato, ¿verdad?, lo que vivimos en lo inmediato no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dios quiere cosas que vienen en el futuro. Dile a tu hermano, en el futuro. Ahora, quiere el Señor, ¿verdad?, que no se viva una fe superficial. Hoy se está viviendo en la iglesia cristiana una fe muy superficial, ¿verdad? Muchos vienen, ¿verdad?, a escuchar las conferencias. Algunos otros pastores dan conferencias, se cantan alabanzas. Pero en la mayoría de muchos cristianos, ¿verdad?, de muchísimos cristianos, desafortunadamente, se vive algo superficial, ¿verdad?, algo efímero. Y hoy quiero hablarles, amados hermanos, del poder que hay en la palabra de Dios. Dios me dijo, tienen que regresar a la palabra, ¿verdad? Dejen lo superficial y regresen a la palabra de Dios. Quiero pues, en ese contexto, que me acompañen al libro de los Hebreos en el capítulo 11, ¿verdad? Hebreos 4:11. Dice la palabra de Dios, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, ahí empieza a subrayar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra de Dios? Ok, repito otra vez, me voy a detener un poco porque es importante. Nuevamente, Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Amén? ¿Ya estamos? Hebreos 4, 12. ¿Cómo es la palabra de Dios? Ok. La palabra de Dios es viva. Dile a tu hermano, es vida, ¿verdad? La palabra de Dios está viva. Amén. Ahora, la segunda característica que tiene es que es eficaz, es decir, que sí funciona, ¿verdad? La palabra de Dios funciona. Amén. Está viva y funciona. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz, eficiente y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Cómo es? Cortante. Y la palabra de Dios corta. ¿Amén? Vamos a explicar todo esto. Y penetra hasta el alma y el espíritu. ¿Qué hace la palabra de Dios? O sea, corta, ¿verdad? Corta y penetra. ¿Amén? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense, amados, que hace muchísimos años, cuando Dios saca al pueblo judío de Egipto, ¿verdad? Lo guía, ¿verdad? La libertad. ¿Cuántos han oído que Dios guía la libertad? Pero hay muchas confusiones. Hay mucha gente que habla de libertad fuera de la palabra de Dios y entonces se convierte en libertinaje, ¿verdad? Es que en Dios tenemos libertad. ¿Y cuántos dicen, la libertad que Dios trae no es una libertad, ¿verdad? Efímera, superficial. Es una libertad profunda. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Y Dios, que llevó a libertad a ese pueblo cautivo y lo trasladaba a una tierra prometida de leche y miel, se presenta en el monte Sinaí y les exhibe la palabra. ¿Qué hizo Dios? Les presentó la palabra a través de Moisés. Amén. ¿Qué hizo Dios? Les presentó la palabra. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dile, fue efímero, ¿verdad? Fue superficial a lo que Dios exponía en su palabra. ¿Qué pasó? Que todos se murieron. Y de esa promesa de que todos iban a entrar a ese lugar de reposo, solamente llegaron dos. Dile, llegaron dos. Fíjate que aquí tenemos algo que tenernos a ver. La palabra de Dios, ¿verdad? Se expone. Y la palabra de Dios se te enseña. La palabra de Dios se te muestra. La palabra de Dios se te explica. La palabra de Dios, ¿verdad? Se lee, ¿verdad? Se estudia. Pero pocos, ¿verdad? Pocos, ¿verdad? La aprovechan. Déjame decirte que la palabra de Dios trae poder. Escucha esto. La palabra de Dios trae con sí mismo poder. La palabra de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Jesús hecho carne. Jesús es Dios y Dios es la palabra. Tiene tanto poder la palabra de Dios que a través de la palabra de Dios se creó el universo. A través de la palabra de Dios se abrieron los cielos, ¿verdad? Se estableció el sol, la luna, los días, las horas, ¿verdad? A través de la palabra de Dios fuimos creados tú y yo. La palabra tiene poder. Escucha esto. La palabra tiene poder. El problema es que la gente no usa el poder de la palabra de Dios porque, ¿verdad?, la vive superficialmente. Es decir, la escucha, algunas veces la comprende, algunas veces la recibe, pero no la vive. Y vamos a hablar de esto que Dios quiere el día de hoy. Si nosotros viviéramos en la palabra de Dios, seríamos hombres y mujeres que vivimos con poder. La palabra en sí misma trae poder. Cuando citamos la palabra de Dios es como si mandamos y traemos a Jesús mismo, a Dios mismo. La palabra es poder. Dice por eso que la palabra es viva. La palabra es viva. Pero no todas las que lo reciben están vivos. Amén. La palabra trae vida. Cuando yo veo personas que se duermen en una conferencia, cuando veo personas que no leen la Biblia, cuando veo personas que no comprenden la Escritura, cuando veo personas que no aplican la Escritura, es porque en ellos no hay vida, porque la palabra en sí mismo es vida y además funciona. No sé qué tipo de problemas nos podamos enfrentar todos los días de nuestra existencia. Cada día trae su propio mal, dice la Escritura. Cada día traerá sus propias dificultades. Pero si podemos, de verdad, vivir en la palabra vence esa dificultad. Podemos salir adelante a través de la palabra. El problema es que la palabra para muchos es superficial. ¿Y por qué digo que es superficial? Fíjate que cuando Dios dio los 10 mandamientos a Israel
y decían, no matarás, ¿verdad? No robarás, no mentirás, no harás dioses falsos, no cometerás fornicación, adulterio. ¿Y sabes qué fueron los israelitas? Hicieron exactamente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, no dejen de congregarse. ¿Sí? ¿Dice la palabra eso? ¿Sí? ¿Cuántos han dejado de congregarse? Por infinidad de pretextos. Carece de poder la palabra en tu vida. ¿Por qué? Porque nada más la escuchas y es superficial. ¿Sí o no? La palabra de Dios dice, no os embraguéis con vino. ¿Cuántos se han embragado con vino, verdad? Te pones hasta el queque y de momento la palabra de Dios dice, no los embraguéis con vino, ¿verdad? Porque va a haber problemas, va a haber desilusión. Entonces, cuando no hacemos lo que la palabra de Dios dice, carecemos de poder como seres humanos. Y cuando carecemos de poder, como dice Gálatas, vamos a caer, ¿verdad?, en nuestra naturaleza que es débil. Amado hermano, no podemos vivir una vida victoriosa en Dios si no vivimos en la palabra de Dios. La podremos conocer muchas veces, la podemos leer, escuchar, pero eso no funciona si no vivimos en la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos vivir una vida relativa, ¿verdad? La verdad es absoluta. Dice Juan 14:6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es a través de mí. Y mucha gente piensa que la palabra de Dios es como si dijera, Jesús dijo, hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Dile, no dice así. Jesús es solamente una verdad. Jesús es solamente un camino y Jesús es solamente una vida. Tú no puedes vivir diciéndote cristiano o hijo de Dios fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchos predicadores y muchos falsos cristianos enseñan, ¿verdad?, falsas doctrinas mal utilizando la palabra de Dios, porque no viven en la palabra de Dios. Dile, la palabra de Dios no tiene un fin mercantil. La palabra de Dios no tiene un fin financiero. La palabra de Dios, inclusive, déjame decirte, no tiene un fin de milagros. La palabra de Dios, cuando se recibe, produce el milagro. No es que se busque el milagro. ¿Estamos o no? Fíjate que en ese contexto voy a tener que citar a Mateo 14, ¿verdad? Donde Jesús nos enseña. ¿Se acuerdan de ese pasaje? 13, es Mateo 13, perdón. Donde Jesús nos enseña la parábola del sembrador, ¿verdad? Y mucho tiene que ver, amada iglesia, con lo que dice la Escritura a través de las palabras de Jesús. Escucha bien esto. Por un lado está la palabra expuesta, pero por otro lado está el receptor. ¿Cuántos receptores de la palabra de Dios hay aquí? ¿Verdad? En la recepción está, ¿verdad?, la condición de que la palabra sea viva, sea eficaz, ¿verdad?, sea más cortante, ¿verdad?, y pueda producir en nosotros una reacción positiva. El problema es que muchos receptores o muchos escuchas de la palabra de Dios no tienen la actitud correcta. En pocas palabras, Jesús habló de un corazón receptor. Hay mucha gente que lleva escuchando años la palabra de Dios, pero con un corazón incorrecto. Dice Mateo 13. Fíjense bien. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Entonces, los discípulos de Jesús que escuchaban todo lo que Jesús hablaba no entendieron. ¿Cuántas veces no entendemos la palabra? Pero
hay pocos que tienen la curiosidad y decir, yo quiero entender la palabra, ¿verdad? Estos fueron los discípulos de Jesús que dijimos, Jesús, no entendimos bien lo que dijiste, explícanos. Y entonces Jesús les explica en el versículo 11 y les dijo, porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los ha dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Versículo 13. Por eso les habla en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oyen y no entienden, y viendo no ven y no perciben, porque el corazón, ¿verdad?, de esas personas se ha engrosado y con los oídos escuchan pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y les sane, ¿verdad? Y en el versículo 16 dice, pero van a ser muy bendecidos, muy bienaventurados los ojos porque ven y los oídos porque escuchan. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oyeron lo que oís y no lo escucharon, ¿verdad? Fíjate bien cómo empieza Jesús. Dice, es que mucha gente escucha, mucha gente oye, mucha gente, ¿verdad?, presta atención, pero no vive en lo que se le está diciendo, se le está instruyendo. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero puede ser que no les sirve para escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón, es decir, la actitud de la persona, ¿verdad? El corazón se ha engrosado, ¿verdad? Ustedes han visto por qué se engordan los órganos. Ahorita estaba yo leyendo algo de medicina y decía que importante es no dejar que el hígado se llene de grasa, ¿verdad? Porque trae muchos problemas físicos. Y entonces Jesús habla de que hay muchas personas que se llenan de grasa el corazón, pero esa grasa o ese engordamiento del corazón hace que el corazón no funcione correctamente. En pocas palabras, la mente, el entendimiento no funcione. Y puedan estar escuchando durante muchos domingos y muchos años la palabra de Dios, y la palabra de Dios no les funciona a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen un corazón correcto, ¿verdad? Y tenemos que empezar, amados hermanos, por reconocer y saber la importancia y el gran valor que tiene la palabra de Dios en mi vida. Hay muchas personas que al día de hoy no le han dado la importancia que tiene la palabra de Dios en sus vidas. Mucha gente dice que ama a Dios, mucha gente dice que le importa mucho Dios, pero han dejado de lado la palabra de Dios. Y una persona que deja de lado la palabra de Dios, deja de lado a Dios. ¿Ven? ¿Cuántas personas quieren ser ayudadas por Dios? Pero dejan de lado la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no se deja de lado. La palabra de Dios, ¿verdad?, se escucha, se estudia, se entiende, se memoriza, se recapacita y se trata, ¿verdad? Mira a tu hermano, trata de vivir. ¿Recuerdan el consejo de Dios a Josué? ¿Sí o no? Dios le dijo a Josué que no se aparte nunca de su vida de Josué porque iba a emprender un gran proyecto. ¿Cuántos quieren tener un gran proyecto por delante todavía? Dice, oye, vas a tener cosas importantes que realizar. Y dice, pero no te apartes de la palabra de Dios. Dile, no te apartes de la palabra de Dios. Escucha, jovencito, no te apartes de la palabra de Dios. Tienes que estar en ella todos los días, de día y de noche. En pocas palabras, la palabra de Dios debe vivir en ti. Imprégnate de la palabra de Dios. Dale el gran valor que tiene a la palabra de Dios, ¿verdad? Medita en la palabra de Dios. ¿En qué momento? Dile a tu hermano, día y noche. Pero fíjate que el consejo de Dios no quedó ahí. Le dijo, para que guardes y hagas. Dile, guarda y haz. ¿Ah? La palabra de Dios se recibe, se guarda, ¿verdad? Se está asimilando y se prueba a través de llevarla a cabo, de hacer lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? Y dice, ponla en práctica. ¿Y qué pasará si nosotros ponemos en práctica
el poder que tiene la palabra de Dios. Dile a tu hermano, todo te va a salir bien. El resultado es que todo te va a salir bien. No sé cuál sea tu problema, si sea un problema financiero, si sea un problema familiar, si sea un problema de salud, si sea un problema social, si sea un problema anímico. No sé cuál sea el problema que puedas tener o que esté deteniendo tu proyección de vida. Pero la Biblia dice que si tú, ¿verdad? Una vez que le das esa gran importancia a la palabra de Dios y hay un gran esfuerzo para ponerla en práctica en tu vida, todo lo que vayas a hacer de aquí en adelante te va a salir bien. Dile a tu hermano, te va a salir bien. Otra vez, te va a salir bien. Vas a salir bien. Otra vez, vas a salir bien. Lo vas a resolver. Lo vas a solucionar. Vas a salir victorioso. ¿Cuándo? Cuando pongas en práctica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué trae? Poder. Dile a tu hermano, la palabra de Dios es poder. Entonces tú te subes al poder de Dios y Dios te va a ayudar. Hay muchas personas que no despegan, que no pasa nada, ¿verdad? Su familia se está yendo al infierno y no pasa nada. Es que yo oro mucho, pastor. Es que no vives en la palabra de Dios. Si tú vives en la palabra de Dios, si vives en la palabra de Dios, el poder de Dios, ¿verdad? Va a hacer que las cosas sucedan. Dile a tu hermano, va a hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo resucitó Jesús a Lázaro? Entró, quitaron la piedra y fue y agarró el cuerpo muerto de Lázaro y le sopló. ¿Qué hizo? Usó la palabra, usó la palabra. ¿Y qué hizo la palabra de Dios? Actuó en poder. ¿Sí o no? ¿Tú te imaginas cómo hizo Dios el universo? Agarró Dios y puso al sol con sus manos, lo pintó. Usó la palabra. Decretó la palabra. En la palabra hay poder. Repito, en la palabra hay poder. Pero para que la palabra funcione, la tenemos que poner en práctica. Entonces, fíjate, mucha gente quiere que le vaya bien y no viene a la congregación. ¿Sí o no? Pueden cambiar cualquier cosa por venir a la congregación. Cualquier cosa. Hoy recibí un mensaje, es que cualquier cosa. Oye, ¿escuchan la palabra? Sí, sí la escuchan. ¿Conocen la palabra? Sí, sí la conocen. ¿Saben de la palabra? Sí, sí la saben. ¿Cuál es el problema? Que no la están poniendo en práctica en su vida. ¿Y qué está pasando? El poder de Dios no está actuando ahí. ¿Qué pasa? El poder de Dios no está actuando ahí. ¿Estamos? Ahora, Jesús habló precisamente porque, como dice Jesús, yo siempre preguntaba al Señor este pasaje. Dice, oye Señor, ¿por qué le hablas a todas esas personas, pero tú mismo dices que no todos te van a entender? ¿Qué Dios no quiere que entiendan las personas? ¿Qué Dios quiere que las personas se vayan al infierno? El problema no es de Dios, el problema es de la actitud de las personas. Mira, amado, yo traigo varios desvelos. Una de esas me quedé con esa niña que está allá atrás, famosa mi nieta, pues no me dejó dormir. Y por ahí tengo otro joven que tampoco me dejó dormir, ¿verdad? Y entonces dormí 3 horas. Y estoy cansado. Llevo una semana muy cansado. Pero ¿sabes qué? Estaba allá atrás orando a Dios, diciendo, Señor, aviva mi espíritu. Quiero estar al 100 en tu palabra. Quiero estar completo en tu palabra. La actitud, ¿verdad? Para Dios es el principio de la manifestación del poder en cada persona. No toda la gente viene con la actitud correcta. No toda la gente viene despierta a la palabra de Dios. No toda la gente viene con hambre a la palabra de Dios. Si yo les invito a un coaching ahí que les cuesta 5,000, 10,000 pesos, o a esas empresas
Yo trabajé muchos años para una empresa, ¿verdad? Que se decía empresa cristiana. Y que siempre hablaban de dinero, siempre hablaban de finanzas y siempre hablaba de poder del dinero. Hace 8 días hablamos del dinero, ¿va? Y citaban a medias la palabra de Dios. Dile, el diablo cita a medias la palabra de Dios. ¿Ah? Y mucha gente que se dice cristiana se va con la finta. ¿Sabes por qué? Porque esa gente no vive en la palabra. Muchos judíos se fueron al infierno. ¿Sabes por qué? Porque no vivían en la palabra. ¿Conocían la palabra? Sí. Oye, ¿qué los fariseos y los saduceos, los del Sanedrín, los estudiosos de la Torá, no conocían la palabra? Dile sí, pero no vivían en ella. Por eso no reconocieron a Jesús como a Dios. Y mucha gente no reconoce la palabra de Dios como a Dios. Y por eso la desprecia. Y por eso no vienes con la actitud correcta. Y por eso no le das importancia a un martes de estudio de la palabra de Dios. O por eso no le das la importancia a un horario que tú asignes en tu día para estudiar la palabra de Dios. No le das importancia. Porque todavía no vives en ella. La palabra de Dios es como una corriente de un río. ¿Se han metido algún día a algún río? Muchos años fui a un río, esos de los rápidos, ¿verdad? Te baja, ¿verdad? Te empuja la corriente. Cuando tú empiezas por esforzarte, dile a tu hermano, si te esfuerzas tantito a vivir en la palabra, te va a arrastrar la palabra de Dios. Te va a llenar el poder de Dios. Te va a llenar el poder de Dios. No lo creen, ¿verdad? Te va a llenar el poder de Dios. Y se van a resolver las cosas en tu vida. ¿Sabes que hay mucha gente ahí desespera? Hay mucha gente que lleva años pidiendo por la salvación de su familia y no sucede nada. ¿Sabes qué? Algo que me decía el Señor, vive en la palabra. Dile a tu hermano, vive en la palabra. Y el poder de Dios va a acompañarte a ti. Y esas cosas que no se han resuelto se van a resolver. La gente va a ver en ti el poder de Dios. La gente va a ver en ti la autoridad de Dios, el poder de Dios. ¿Verdad? Nicodemo, uno de los sacerdotes, vio en Jesús ¿qué? El poder de Dios porque tenía la actitud correcta. Pero hay muchas personas que no entienden esto. Decía una persona, ay, es que hace 8 días entendí. Dices, llevas más de 15 años escuchando la Biblia y no habías entendido nada. ¿Cuántos llevan muchos años y no han entendido? Perdón. Tenemos que ser reflexivos, amados. Jesús habló y les dijo a esas gentes, miren, es que dicen que oyen, pero no escuchan. Dile, ¿dices que oyes? Dile a tu hermano con respeto, ¿dices que oyes? Pero no escuchas. Dices que ves, pero no observas. Dices que piensas, pero no entiendes. Dices que eres cristiano y no vives en el poder de Dios. Hablaba con un hermano y decía, es que no sé qué está pasando, hermano. Yo creo que es la fe o no sé, pero pues no nos pusimos tristes de una mala noticia aparente. Mira, amado, cuando vives en el poder de Dios, podrán venir 1000 contra ti, 10,000 contra ti, 30,000 contra ti. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tú te vas a mantener firme y Dios te va a llevar a la victoria. Pero tienes que vivir en la palabra de Dios, tienes que subirte a la palabra de Dios y vivirla en tu vida. Por eso a Josué, una de las cosas que le dijo, esfuérzate. Dile a tu hermano, esfuérzate. Y tienes que tener valentía, porque va a haber muchas críticas y va a haber muchas adversidades. Y te van a decir que no se puede, que no es así. Pero si tú eres valiente, dile, si eres valiente y no eres cobarde, fíjate que Jesús siempre habla que los cobardes se van al cielo, al infierno. Entonces, ¿a qué tiene que ver un hombre valiente con un cobarde? ¿Que no habrá cobardes buena onda que puedan alcanzar el cielo? Y Jesús habla, los cobardes, igual que los ladrones, fornicarios y demás, se van al infierno.
Un hombre cobarde, una persona cobarde, es una persona que no se atreve, no se atreve a vivir en la palabra de Dios. Es más guiado por las circunstancias de su día a día. Si le dicen, te quedas sin empleo y vas a padecer los siguientes meses porque no vas a tener dinero, un cobarde se la cree y olvida las promesas de Dios, olvida la palabra de Dios y se deja llevar por las corrientes del mundo. Dile a tu hermano, esfuérzate y sé muy valiente. No tengas miedo y no te canses, porque el Señor, tu Dios, va a ir contigo. Amén. Un aplauso a Jesús. Yo creo que tenemos que vivir en la palabra. ¿Sabes que se están levantando muchísimas personas, ¿verdad? ¿Alguien han oído de... Ay, se me fue el nombre. Ya les digo, espérenme. Fue un político, escritor, ¿verdad? De hace muchos años. ¿Cómo? Maquiavelo, ¿verdad? Así es. Maquiavelo. Maquiavelo, se lo dice, es Maquiavelo. Y él implementó una filosofía, una doctrina que hoy está con muchos cristianos. ¿Verdad? Usa la palabra de Dios, usan la palabra de Dios fuera del objetivo de Dios. Es algo maquiavelo, como lo hacen muchas personas para beneficiarse a sí mismos. Es algo que maquiavélico. Y sabes que muchas personas se dicen cristianos, pero viven una vida maquiavélica, fuera de la palabra de Dios. ¿Sabes que el diablo quiere llevar a los hijos de Dios? Los otros no les importa porque se los llevó al infierno, pero a los hijos de Dios los quiere engañar para llevarlos maquiavélicamente, ¿verdad?, a falsas doctrinas. Si no conoces la palabra de Dios, te vas a desviar porque viene un tiempo de gran confusión. Estamos viviendo una crisis en la iglesia de gran confusión. Hay cantidad de pastores y cantidad de conferencistas que usan mal la palabra de Dios. Y muchos serán engañados. Dice la palabra que en aquellos días muchos que de los hijos de Dios se van a ¿qué? A perder. ¿Por qué? Porque se van a ir con engaños. ¿Verdad? ¿Serán qué? Engañados. Maquiavélicamente van a ser seducidos. A mí no sabes qué tristeza y qué pena me da cuando las personas de momento se van, ¿verdad? Ya me voy. Y para ellos es muy fácil. Es como cambiar de un suéter. Ya me voy a otra iglesia que me queda más cerca, que donde sí hablan de mucho amor y son engañados. Diles maquiavélico. Porque ellos mismos nunca vivieron en la palabra de Dios y no se montaron en la palabra de Dios y fueron engañados. ¿Qué quiere el diablo? Que eres cristiana, hermana, tú sigue así, no te preocupes. Cuando te mueras va a ser como despiertas en el lago de fuego y de azufre. Pero ya no va a dar tiempo. Tenemos que ser personas que vivan, dile, vive en la palabra de Dios. Para que no te engañe el mundo. Para que no te engañen los falsos predicadores, los falsos profetas. Las falsas filosofías. Jesús dijo, tiene que ver mucho la actitud. Y les explica. En el versículo 18 dice, oigan pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjate que muchas personas, yo he visto a muchas personas en encuentros, en desayunos, ¿verdad? En reuniones que hemos hecho, ahora células de muchos de nuevos creyentes, y escuchan la palabra, porque la palabra de Dios es atractiva. O sea, la palabra, si no fuera atractiva, no la estarían usando las empresas para hacer dinero.
o los falsos profetas y predicadores para hacerse de dinero, o los grandes coaching, o los grandes filósofos y escritores para hacer dinero. ¿No han visto cómo usan parte de la escritura? Hasta los políticos usan la parte de la escritura, ¿sí o no? Entonces, la palabra es atractiva. Entonces, cuando tú pones una persona y platicas de la palabra de Dios, pues dice, ay, está rico. Pero dile, pero no la entiende. ¿Por qué no la entendió? A ver, no sé si tú has ido alguna vez a tomar un curso o a la escuela. ¿Tú eras de las personas que veías al maestro y no entendías y te quedas con la duda? Pues qué bruto. O sea, yo siempre fui una persona que a mí hasta me decían los maestros, ya no me estés molestando, ya mejor venme a buscar más tarde, te dedico tiempo, porque cuando no entendía yo iba a decir, es que no entendí, y me regañaba, es que estás distraído, y regáñame. Pero hay una gran necesidad de entender. ¿Sabes que en la iglesia de Dios, muy poca gente, es más les voy a decir, de aquí una persona solamente pregunta? No pregunta, todos lo entienden. Yo veo las reflexiones todos los domingos, semana tras semana en los chats, y lo único que pueden descubrirse es que no entendieron nada. Mucho rollo y poca sustancia. No entendieron la esencia. ¿Qué va a pasar con esas personas que nada más están escuche y escuche y escuche domingo o lee la Biblia y lee? Ah, ya acabó un año, ya acabé la Biblia otra vez, wow, ya subí un escalón más al cielo. Y no entiendes. Como decía un gringo hace muchos años, ¿entiende? ¿Usted no entiende? No entiende. Se conforman, escuchan la palabra como esas personas de esa actitud. Ah, sí, qué bonito. Hoy sí sentí bonito. Una persona que vino ahí mayor, que ha venido un par de veces. Ay, sí voy a seguir viendo porque me sentí muy bien. Hoy no se trata de que te sientas bien. No se trata que ese día te saludaron así con la sonrisa. No se trata que ese día sentiste calorcito. No se trata que ese día la alabanza te hizo llorar. O como muchos, es que me metí a la iglesia porque tenía necesidad de paz. Si tú no entiendes y solo escuchas, el diablo va a robar lo poco que escuchaste. Por eso hay muchas personas que se dicen cristianas, oye, hace muchos años fue una iglesia, y luego, esas personas hay que decirles, nunca entendiste. No entendiste nada. Las personas que se mueren fuera de la iglesia de Dios, jamás entendieron la palabra de Dios. Oye, pues ya se murió. Dejó de comer. Era cristiano, yo creo que está en el cielo porque hace años que se congregó. No entendió. Porque si hubiera entendido, hubiera muerto. Fíjate qué bonito partir dentro de la familia de Dios y no fuera de ella. Pero mucha gente menosprecia la palabra de Dios porque Tú no puedes valorar algo que no entiendes. Tú no puedes apreciar algo que no entiendes, que no captas. Si tú lo entiendes y logras captarlo, lo aprecias mucho. Y entonces eso te impulsa a vivir en ella. Pero si no lo entiendes, dile, no lo entiendes. Y es como ir con imitaciones. Tuve que salir de viaje en la semana y estaba viendo tiendas, ¿verdad? Y dije, una Louis Vuitton, estaba viendo y vi los precios y dije, está baratísima, qué bárbaro, estas sí son ofertas. ¿Va? Entonces veía, son imitaciones, se parece, pero no es genuino. Y muchas personas cambian su verdadera congregación por congregaciones no genuinas. ¿Va? Y se van con la finta. A final de cuentas nunca entendieron. El diablo le roba lo poco que escucharon. O lo mucho, porque pueden ser muchos años de escuchar y no entender. Entonces Jesús habla de esa primera actitud. ¿Cuál es la primera actitud? ¿Escuchas? Nunca entiendes.
ahora que venga el domingo la reflexión, es decir, ¿entendió? ¿Usted entiende? No se trata de, amados, se los digo de veras de buen plan, no se trata de cumplir una tarea. Ay, sí, ya cumplí, antes de que el pastor me balconee en la noche. No, si no entendiste, mejor escríbeme en chat privado, pastor. En verdad la profundidad de esto es esto, estoy en lo correcto, orando de parte de Dios, pidiendo discernimiento a Dios de lo que me quiere transmitir. ¿Es esto? ¿Estamos en el mismo espíritu? ¿Estamos entendiendo lo mismo? Ahí no se avientas choros, ya pareces periodista haciendo resúmenes de la noticia. Pero no entendemos nada. Ahora los chavitos que van a la universidad o a las prepas, a las escuelas, eso no tenía en mi época. Les piden proyectos, tareas y hacen copy-paste de Google. Ahí está. No entendió nada, pero ya llegó la tarea completa de 100 páginas. No entendió nada. Y el día del examen llegará a tu vida. Y si repruebas te vas al infierno. Mucha gente piensa que va a ir al extraordinario del purgatorio. No he terminado de entender. Amén. Ahora, ese es un grupo de personas. Si pasas de ese corazón, de esa actitud de personas que vienen a escuchar y no entienden, esos están ya mal, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Esos están qué? Maestro, ¿cómo están? Ni al 5 llegan. ¿Sí o no? Había profesores que tenían en la escuela y si sacabas un 3, un 4, ¡ay, qué bueno! Todos sacaron 2. No, amado, estás reprobado. El diablo te quiere hacer creer que si tú sacas 4 y los otros 2 ya la hiciste. No es cierto, eso es maquiavélico. Dile, maquiavélico. Verdades a medias son mentiras. Doctrinas manipuladas son falsas. La palabra de Dios se estudia completa. La esencia de la palabra de Dios completa. Lo que dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento lo dice y viceversa. Es completo. La persona de Jesús es completa. La palabra de Dios, pues dice Apocalipsis, que nadie pueda añadir nada. Es completa. Es que no es falso, es original. Ahora, después dice Jesús de otro grupo. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Qué quiere decir? Que son personas, escucha esto, que entendieron, o sea, recibieron la palabra, les gustó, es viva y ¿qué? Eficaz, les cortó sus huesitos, ¿va? Les cayó el 20, dile a tu hermano, en mi época decían 20. Les cayó, ¿va? Como que les abrió el entendimiento, el corazón, los hizo pensar como la persona que me decía, ay, ahora sí entendí, dije, Padre Santo. ¿Ah? Les hizo entender, pero fíjate, ¿carecen de qué? De raíz. ¿Qué es la raíz? Carecen de un empeño, de un empuje, de una constancia por conocer más. Y se conforman, son los dominicales, dile, son de esos cristianos dominicales, que se aparecen los domingos, no los ves los jueves, no los ves el martes, el miércoles, entre semana no leen la Biblia y la dejan empolvada. Tienen como su look para el domingo, Biblia, ¿verdad? Zapatitos, saquito, look para domingo, entre ellos la Biblia. Y todos los 6 días de la semana no usan nada de eso. Son personas de corta duración, di corta duración. Escuchan la palabra, la reciben, dicen, sí es cierto, me partió. Qué bonito, ¿cuántos se van de aquí así hasta con ser? Los veo salir, no me subo y los veo salir así, pues, no, sí. Mejor que se van a comer, no, qué profundidad. Pero nada más llega el lunes, adiós, palabra. Ya se fue. No hubo duración, amado hermano. Esas personas se van a perder.
Si Jesús no llega en domingo, ya te fuiste al infierno. Si Jesús no llega en el día que te están explicando la palabra de Dios, un jueves de estudio, un martes de estudio, te vas al infierno. Si Jesús no llega el día que estás meditando la palabra una vez a la semana o al mes, te fuiste al infierno. Por eso dice Jesús, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que no permanece en mí, el que no permanece en mí, bye. La palabra de Dios, amados, cuando lo reciben, por eso es que dice, ay, pastor, qué flojera, parece un niño chiquito, su revelación. Hay muchos hermanos que les tengo que estar recordando y dices, no es eso, amado. Dile a tu hermano, es por tu bien. Es para que lo poco que escuchaste lo puedas meter más profundo. Que si te tocó el martes compartir tu reflexión, tienes el domingo en la tarde, noche, y tienes el lunes. Y si te tocó el miércoles, tienes domingo, lunes, martes. Y si te tocó el jueves, tienes 3 días más, y así. Y si te tocó el lunes, qué padre, porque vas a tener el domingo toda la noche para reflexionar lo que acabas de oír hace unas horas. Pero no lo entienden, no les importa, no aprecian, no le dan el valor, no le dan la importancia a la palabra de Dios. ¿Ah? Por eso muchos son desviados por el dinero, nada más van a trabajar y a ver cómo carajos le hacen para poder generar unos centavos más. Y la palabra de Dios, la palabra de Dios es mucho más preciada que cualquier riqueza de este mundo. Entonces, la palabra de Dios se aprecia. Y llegas y tú te pones, abres la Biblia y te pones a estudiar y dices, wow, ya me inspiró, quiero continuar, quiero seguir leyendo, quiero dedicar un espacio en mi vida de estar leyendo la palabra, porque va a llegar un momento, en tu semana vas a tener aflicción, se te va a presentar un problema, se te van a presentar avenencias y vas a tener temas que es muy probable que si tú no estás metido en la palabra, va a vencer. Entonces ya, ¿por qué no viene el hermano? La hermana, ¿por qué ella no viene? ¿Se fue a Six Flags? Puede ser. No entendió. No entendió. La persona que entiende jamás cambia la palabra de Dios por nada y por nadie. ¿Ya viste? Entonces, ese grupo de personas como que de momento son como los de la temporada, ¿va? Esta iglesia ha tenido varias temporadas. ¿Se acuerdan de la temporada 1? ¿Cuántos están en la temporada 1? Aquí hay 2, 3. ¿Cuántos se han quedado en el camino en esa temporada 1, hermanos? ¿Va? Ya no salen. Dile, ya no salen. ¿Te acuerdas de todos esos? Ya se murieron. Ya no salen. Para Dios ya se murieron. Uy, qué triste. Oye, ¿no podrán resucitar en la temporada 8? Los de la temporada 9, ¿cuántos hay de la temporada 9? 9º año. Estaba viendo un recordatorio de redes sociales, los 10 años de la Congre. ¡Ay, ve la temporada 10! ¡Wow! Ya se fue más de la mitad. Ya se murieron. Dile, no le dan importancia. Otra vez, no le dan importancia. Estaba yo viendo a Danielita. Qué hermoso es cuando desde bebés, desde niños, les meten la palabra de Dios, ¿va? Y les empiezan a dar un gran aprecio. Gran aprecio. Amén. Entonces ese otro grupo. Bueno, ahí vamos viendo grupos, ¿va? Y habla de un tercer grupo, todavía Jesús. Y dice, el que fue sembrado, versículo 22, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y sean sin frutos. Ahí está. ¿Va? Ya aprobaron ahí en
cámara alta y cámara baja, más vacaciones. Para los workólicos. ¿Qué vas a hacer? Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cuántas horas? Muchas, muchas, muchas. ¿Por qué no viene? No, trabajo. ¿Por qué usted no estuvo en la opción? Trabajé. ¿Por qué no? Trabajo. Oye, ¿por qué no me dice? Es que me fui a buscar más chamba. Dígale, engaños. O sea, vale más el dinero que la palabra de Dios. Mira, a mí me da mucha tristeza. Hubo una persona aquí que estuvo expuesta a la palabra de Dios. Y a esa red de negocios donde está la pastora, no falta. No pierde una, ¿verdad que no pierde? Y eso que creo que es invitada, ¿no? Pero no pierde una. Dije, wow. O sea, si hubiera sido en el encuentro. Y hay muchas personas aquí que me las puedo encontrar en la calle. ¿Cómo estás? Perfectamente bien. Ya soy máster de máster, ya me titulé, ya trabajo. No, yo ya soy el director general de Domino's Pizza. Dije, qué bueno, hermano. Yo creo que en el infierno va a haber muchos CIO y muchos, ¿verdad?, magnates y grandes empresarios ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La palabra vale mucho. ¿Qué, tu hermano? La palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene precio. Dale un aplauso a Jesús. Para los que tengan ganas, ¿cuántos tienen ganas? Así, ¿sabes qué? Yo la disfruto. Yo veo las conferencias, por ejemplo, aquí. Obviamente no tenemos, no pagamos para que se difundan más las publicaciones de la iglesia, ¿verdad? Pero veo el desaprecio que hay. No se crean que no, les voy a ver, somos uno, dos, ¿cuántos tienen Facebook? ¿Cuántos tienen YouTube? Ok. Hay veces que no llegan ni a la cuarta parte las visitas a las conferencias de las personas que están aquí. Es como si se pusieran a decir, esta no está tan buena esta palabra. Esta no está tan relevante, no está tan impactante. ¿Sabes qué, amado? Disfruta la palabra. Disfrútala. Si necesitas ser ayudado con la palabra, ¿verdad?, la Biblia, la estudias, algunas conferencias, alguna carta, algún resumen, pastor, tengo algunas dudas. En los estudios, disfrútala. Extráela. Ahí hay muchos libros que están de remate. Hay algunos diccionarios bíblicos que te ayudan a extraer, ¿verdad?, las definiciones etimológicas de la palabra. Hay algunos libros todavía buenos, algunos que no son buenos. Pero ¿sabes qué? Es como estimular al pueblo de Dios, a la iglesia, decir, oye, dale gran aprecio a la palabra. Mira, si quieres Biblia con piel de cordero, si la quieres con piel de vaca, si la quieres con letras de oro, si la quieres letra grande, letra chiquita, si quieres que huela a fresa o huela a plátano, no importa, compraremos Biblias con tal de que se te sea atractiva la palabra de Dios. Porque si no, amada iglesia, llegará el momento en que como nunca viviste en ella, pierdes varias cosas. Número, perdiste del gran poder de Dios para que tu vida hubiera sido mucho mejor de lo que ahora es. Y segundo, perdiste muchas personas que eras el único mensajero de parte de Dios asignado para poder escuchar el plan de salvación. Y se fueron al infierno porque tú no estabas listo. Y tercera, terminaste junto con ellos en el infierno porque no le diste aprecio a la palabra de Dios. Judas Iscariote, ¿dónde quedó? ¿En el infierno o en el cielo? ¿Escuchó la palabra? Y finalmente Jesús dice, versículo 23, más que el que fue sembrado en buena tierra, fíjate el corazón, ¿qué es? ¿Cuántos son buena tierra aquí?
¿Cuántos son buena tierra? Ya no hay sorbojos, piedras, ¿no? Porque eso se abona, ¿va? Está diciendo en él, no, es que hay que meterle un tractor o algo porque hay unas rocas ahí salinas. Hay personas que siguen con corazón de piedra, amados. La palabra de Dios no puede nacer ahí. Entonces traen rencillas de años. ¿Cuántos años rencillas de años? Una de las personas que hace algunos tiempos se fue a la iglesia me dijo, no, pastor, es que en aquel día, no, usted, ¿cuándo? Cuando el tiempo pasó dije, ay, fueron hace 6 años. Ahí en el encuentro que me comí su taco y sus tortillas, ya no le pasé el segundo plato porque tenía mucha hambre también, una broma. Y se enojó. Se ve allá porque sabe que sí. Amado hermano, dile, la palabra de Dios no puede entrar en corazones duros, no puede entrar en corazones contaminados. La hermana, fíjate que la hermana sigue viendo a la otra hermana que ya se fue, y como la otra hermana tiene en su saliva veneno, ácido, le inyecta ese ácido a ese corazón. ¿Tú le has inyectado ácido a la tierra? ¿No? Yo quiero que inyecten alguna sustancia química a la tierra y pongan un frijol a ver si se da. O un árbol de limones ya más o menos no, a ver si se da. ¿Sabe que no entiende la gente? Hay gente que no cambia su relación, son necias, es terco. Mira, nada más escuchas al ácido. ¿Qué es un ácido? Pura acidez. Pura acidez, no te habla nada bien. Pura acidez. O sea, no puedes decir algo, oye, qué buen recuerdo, qué hermoso. Oye, qué añoranza. Puras cosas malas, puro ácido, pura mugre. Y quieren recibir la palabra de Dios con un corazón contaminado, hermano. ¿Sabe cuándo va a fructificar la palabra ahí? Más bien están viendo a ver si el pastor se hace el ojo como le decía el otro ácido, así que lo hace con su cara chueca o... Dígale, no puedes tú recibir, apreciar, gozar, disfrutar la palabra de Dios si no está sano tu corazón. Todo es crítica, todo es murmuración, todo es querella, todo es rencor. Jesús veía ese grupo de personas, decía, mira, el que tiene buena tierra, hubo muchos años que conocimos una persona en buena tierra, ¿va? Decía, yo soy buena tierra, ya se murió, pobrecito. Pero usted es buena tierra. ¿Usted es buena tierra? ¿Usted es buena tierra? Se necesita buena tierra para apreciar la palabra de Dios. Dios quiere crecer en ese tipo de corazones. Amén.